Y como siempre nosotros buscamos una opinión diferente, una opinión profesional. Siendo lo que es el tema de hoy, hablando acerca de este abandono emocional, nosotros vamos a tocar de forma profunda este tema con un invitado especial a quien tenemos vía Zoom. ¿Está ok? Entonces vamos a hablar con Pablo, que está junto a nosotros. Pablo, bienvenido al programa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, desde ya nosotros te agradecemos por acompañarnos en esta noche y por ayudarnos a hablar acerca de este tipo de abandono. ¿Por qué es que el abandono emocional hoy en día afecta mucho a las personas? Y claro, ¿qué es? ¿Cómo podemos definirlo, este tipo de abandono emocional? Bueno, está bueno empezar definiendo un poco, como decías, qué es el abandono emocional. Sí, cuando hablamos de abandono emocional, por lo general nos referimos a una sensación subjetiva de que otra persona, una persona importante en nuestra vida, por ejemplo una pareja, no nos está dedicando atención como antes, nos sentimos dejados de lado, sentimos que no está teniendo nuestras necesidades en cuenta. Y esto muchas veces afecta la manera en que uno se está sintiendo, ¿sí? Afecta de manera Ujú, significativa. No claro. afecta a todas las personas por igual, sino que muchas veces depende de cuál es la historia que tuvimos en relación a nuestros vínculos cercanos. Sobre todo, las personas más vulnerables a situaciones de abandono emocional, como veíamos en el informe, van a ser los niños, porque muchas veces después esto va a seguir teniendo algunas consecuencias en la manera en que se van relacionando con otras personas después más de adultos, ¿sí? Ujú. Ahora, respecto a este tipo de abandono emocional, ¿qué es lo que genera psicológicamente, ya sea en un adolescente, en un niño, como también en un adulto que lo sufre? Bueno, en adultos, por lo general, es diferente el resultado, ¿sí? O sea, por lo general, todas las personas queremos recibir atención de las personas que son importantes para nosotros y cuando experimentamos un abandono emocional, esto es doloroso, ¿sí? Abandono emocional no solamente que la persona no esté físicamente al lado de uno, sino que uno puede sentirse abandonado emocional, por ejemplo, con la persona con quien está durmiendo todos los días. Claro. Cuando esta persona, por ejemplo, no nos presta atención o no tiene en cuenta nuestras necesidades. Ahora, algunas veces esto puede ser doloroso, puede generar algunos síntomas parecidos a un estado anímico depresivo, de ansiedad, es decir, un estado de tristeza, una falta de placer o de interés en algunas actividades que antes eran placenteras, pero algunas personas pueden después reponerse o recuperarse, ¿sí? En cambio, en otras personas, más que tener una manifestación característica, lo que puede ser es que es como un factor de riesgo, ¿sí? Como un elemento que puede disparar algunas predisposiciones o algunas situaciones que uno ya venía atravesando de antemano, ¿sí? Por ejemplo, el temor al abandono es algo muy característico de muchos diferentes trastornos de salud mental, como por ejemplo es algo característico en el trastorno límite de la personalidad. Entonces, vivir una situación de abandono emocional por ejemplo, se puede evidenciar de una manera muy intensa y extremadamente dolorosa. Y en esos casos pueden ser mejor ser acompañados por psicoterapia, ¿sí? Claro. Ahora, en niños es donde se notan digamos, los mayores efectos, ¿sí? Ah, mira. Por por lo general, cuando somos niños, una primer figura de apego, como pueden ser nuestros padres, básicamente sirven para mostrarnos qué es lo que podemos esperar de otras personas a medida que vamos creciendo. Entonces, cuando un niño sufre una situación de abandono emocional, puede desarrollar lo que se llama un apego inseguro, ¿sí? Que esto es básicamente no tener unas pautas de qué es lo esperable en mi interacción con otras personas. Sentir que, por ejemplo, cuando yo quiera algo no me van a prestar atención, no me van a valorar, no voy a ser escuchado, mis necesidades no van a ser tenidas en cuenta. No aprender de niño algunas cosas que es importante que uno aprenda, como por ejemplo a regular sus propias emociones, a poder calmarse, a poder socializar con otras personas, entender los tiempos de una interacción, saber cuándo otro quiere hablar. Y esto muchas veces lo que hace es que después cuando uno va siendo un adolescente o un adulto, por lo general empieza a buscar o empieza a entablar algunas relaciones con otras personas que mantienen el mismo patrón relacional con el que uno creció. Entonces, por Claro. lo general van a buscar o van a terminar en algunas relaciones en donde estos ciclos en algún sentido se empiezan a repetir. Por ahí uno no se siente escuchado, siente que tiene un temor excesivo por perder a la otra persona o por ser abandonado, y esto lo lleva a hacer algunas conductas que son problemáticas para poder cuidar la relación, ¿sí? Ujú. Ahora, qué detalle este que estás mencionando, ¿no? Y cuando hablamos de este sentimiento de abandono, ¿uno puede curar este tipo de sentimientos? ¿Uno puede sanar este abandono emocional que uno siente o es algo que va a quedar marcado para toda la vida?
Bueno, acá por esto es importante definir bien de qué caso estamos hablando, ¿sí? Porque por Claro. ejemplo esta sensación de abandono emocional después de que una pareja, por ejemplo, realmente nos está rechazando, por ejemplo, eso es algo que sí suele suceder con el tiempo y en algunos casos cuando es un poco más persistente está bueno recurrir a psicoterapia. Ahora, cuando esto se genera más en la infancia, como decíamos, muchas veces lo que puede haber es una sensación de abandono que puede ser imaginaria, ¿sí? Y no necesariamente real. Es decir, por ejemplo, la persona, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Una pareja puede estar volviendo del trabajo por ahí media hora más tarde que de costumbre, y una persona con este patrón de apego inseguro o apego ansioso puede ya empezar a maquinar, ¿no? Puede ya empezar a pensar que algo le pasó, que por ahí esta persona me está engañando, que por ahí me va a abandonar, que no va a volver a estar conmigo nunca más. Entonces puede estar como todo el tiempo anticipándose a abandonos imaginarios, ¿sí? Que muchas veces terminan manifestándose como abandonos reales. Es decir, esta persona, por ejemplo, con este nivel de ansiedad o inseguridad ante un abandono, puede hacer muchas cosas que terminan alejando a la pareja sin saberlo, como por ejemplo empezar a sobrecontrolar a la pareja, tratar de, o tener muchos celos, tratar de que no salga de la casa, llamarlo en el trabajo a ver qué está haciendo, pedirle que vuelva más temprano, que no se vea con la familia, que no se vea con amigos. Y esto es un nivel de intensidad que muchas veces se termina con una profecía autocumplidora, termina siendo de repente que se vive este abandono emocional tan temido. O por otro lado, lo contrario, como están tan seguros que esto va a pasar, pueden empezar a autosabotear la relación de antemano, pueden empezar a abandonar al otro primero, empezar a hablar menos seguido, a tener menos contacto, a empezar a distanciarse emocionalmente y la otra persona muchas veces se termina alejando. Entonces, en estos casos por lo general esto no suele ser algo que se modifique por sí mismo, ¿sí? Sí se puede modificar muchas veces si uno, bueno, establece una relación de apego segura, con un vínculo sano, puede modificarse, pero muchas veces estos casos sí se modifican y sanan más con psicoterapias y donde se puedan empezar a notar estos patrones de relación que uno impone y empezar a poder entender por qué pasan, digamos, de dónde vienen, de dónde surgen y cómo podemos modificarlos, ¿sí? O Claro. sea, en el otro caso muchas veces remiten espontáneamente y en estos otros casos, cuando viene más de la infancia, es más recomendable la psicoterapia, ¿sí? Qué detalle, la verdad, tocar este tema. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de abandonos, ¿cómo podemos ayudar a una persona que lo padezca, ya sea de manera emocional o hasta inclusive, como dijiste, ¿no? Son varios tipos de abandono que tenemos, pero ¿cómo podemos ayudarlo? Ya sea yo que tengo un amigo en esta situación, que tengo un familiar, que tengo un pariente, ¿cómo brindar este tipo de ayuda para ellos? Bueno, muchas veces ya teniendo un vínculo con estas personas, por ejemplo, a través de una relación de amistad o de familia, esto ya brinda un contexto para empezar a tener un tipo de vínculo diferente, un apego seguro. ¿Sí? Es decir, estar presente ahí para esta persona, escucharlo, digamos, escuchar lo que está diciendo activamente, hacerle preguntas sobre cómo se siente, reflejar lo que el otro está diciendo, dejándole saber que uno de verdad lo está escuchando y lo está entendiendo. Eso muchas veces puede tener un efecto que ayuda para lidiar un poco con esta situación. ¿Sí? Y después también bueno, veía en la encuesta que había varias preguntas, ¿no? De qué cosas pueden ayudar. El autocuidado, por ejemplo, es algo que puede ayudar muchísimo, ¿sí? Para, por ejemplo, una persona poder empezar a autodescubrirse, poder empezar a saber qué cosas yo disfruto cuando no estoy en pareja, para empezar a limitar un poco esta dependencia de la figura de otra persona que me haga sentir bien y empezar a poder encontrar mis propios espacios para estar solo, descubrir mis propios hobbies, mis propios, sí, mis maneras de relajar que no dependan necesariamente de otra persona. Entonces, si podemos involucrar a alguna persona en algún hobby, en alguna actividad, en algún tipo de rutina, esto puede ayudar muchísimo, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa es que una persona con alguna dificultad ante los abandonos emocionales puede apegarse muchísimo a rutinas con una pareja y después cuando esta pareja desaparece puede sentir que su vida cambia muchísimo de golpe porque toda mi rutina dependía de esta persona. Entonces, brindando este soporte para hacer otro tipo de actividades, otro tipo de rutinas, esto puede ayudar muchísimo, ¿sí? Con las situaciones más agudas de abandono. Y bueno, y después sí, en muchos casos es recomendable también la psicoterapia, ¿sí? Para empezar a comprender si esto ya es un patrón, si eso es algo que se da de manera repetitiva, que uno se engancha de manera muy intensa con un vínculo, después tiene una ruptura muy fuerte, después se vuelve a enganchar con otro vínculo y otra ruptura. Si esto se da como un patrón,
en esos casos sí puede estar bueno sugerirle a un amigo o a esta persona que por ahí puede contactarse con un profesional que tenga algunas herramientas para brindarle que por ahí nosotros no tenemos, que puedan generar un cambio más duradero, ¿sí? En esto que le está pasando, ¿sí? Y sí lo que se busca, bueno, como decía, también otra opción es cambiar un poco, trabajar en autoestima, ¿sí? Es decir, muchas veces las personas que sufren un abandono emocional más de niños pueden desarrollar una baja autoestima y a veces se busca como este resultado, modificar la autoestima, pero no se trabaja de manera directa, porque es muy difícil, sí, trabajar de manera directa. Muchas veces se trabaja a través de acciones concretas, cosas que yo voy haciendo en mi día a día para de esa manera poder empezar a verme con otros ojos, ¿sí? Qué importante, la verdad, esto. Pablo, si me lo permitís incluir Isaías también en esta charla, vos sabés Hola, que Pablo. ya estamos teniendo muchas Hola, ¿qué tal? personas opinando. Por favor, Isaías, vamos a compartirle a Pablo algunas opiniones. Muchas, Pablo, Ezequiel, la verdad, bastante, creo que es un tema bastante serio, ¿no? Sí. Fíjense lo que la gente me pregunta, que quería más o menos interactuar con ustedes. Manifestaciones de miedo al abandono, ¿no? Mucha gente se pregunta. Acercarse a la gente. Vamos deduciendo, a ver ¿no? Juan Pablo, a ver si está bien. Sentir pánico cuando no obtiene respuesta. Utilizar el chantaje emocional. Ojo que me está tocando mucho, mucha gente tocó este tema. Sí. Quiero saber eso. Y baja autoestima. Mira, utilizar el chantaje emocional y baja autoestima me está explotando de mensaje. La verdad es que mucha gente queriendo ver qué pasa con esto. ¿Qué pasa con esto, Juan Pablo? ¿Qué pasa? Bien, es súper interesante esto que Sí, están hablando, sí. sobre todo esto de chantaje emocional, ¿sí? Porque chantaje emocional muchas veces es lo que uno puede por ahí observar de afuera y lo que uno puede inferir. Uno puede creer que la otra persona está haciendo algún tipo de manipulación o algún tipo de chantaje para aferrarse al vínculo, ¿sí? Ahora, cuando analizamos la conducta sin juzgarla, sino que vemos realmente qué es lo que está pasando, muchas veces la persona que tiene un tipo de apego más inseguro, no es que busca manipular deliberadamente a otras personas o chantajearlos emocionalmente para aferrarse a un vínculo, ¿sí? Es decir, no, muchas veces uno no lo hace con esta intención, sino que la persona, justamente por su historia de aprendizaje, puede ser poco habilidosa socialmente, puede no tener herramientas o no tener recursos para poder establecer una relación de manera sana. Y muchas veces, de manera intuitiva, empiezan a intentar maneras de hacer que básicamente que el otro no me abandone. Y muchas veces pueden terminar recurriendo a cosas muy extremas que tampoco funcionan a largo plazo, porque la otra persona eventualmente se termina alejando. Pero muchas veces lo que pasa es que empiezan a comunicar lo que realmente les pasa. Por ejemplo, si vos no estás conmigo, me muero. Wow. Si vos te vas, yo no sé qué hacer. Yo realmente dependo de vos. O sea, Hay realmente una se vive muchas veces dependencia, como una ¿no? adicción. Hay una conexión, una Sí, dependencia muy fuerte, ¿no? totalmente. Muchas veces hay dependencia emocional, ¿sí? Que esto no es muy diferente a lo que es dependencia en adicciones químicas, sin adicción con alguna sustancia. La persona con dependencia emocional puede depender de su pareja, ¿sí? Y realmente sentir que cuando mi pareja no está conmigo, me estoy muriendo. Y muchas veces desde ese lugar hacen conductas, comportamientos que son muy poco funcionales a largo plazo, que pueden verse desde afuera como chantaje emocional, pero lo, lo- lo- lo que es importante entender, es muy difícil no juzgar cuando uno está en esa situación, ¿no? Pero muchas de estas personas están haciendo los recursos que tienen a su disposición para tratar de no perder a la otra persona. Y muchas veces no se dan cuenta que esta misma intensidad que están metiendo en la relación, Sí. esta misma intensidad es parte del problema que está haciendo que la otra persona se distancie. Porque muchas veces en realidad lo que se busca no es tanto amor, sino que es algo idealizado. Es más como, es algo más como la relación que tiene un fan con un artista de rock, ¿sí? Es algo idealizado de un tipo de vínculo que atraiga felicidad a mi vida y que levante mi autoestima y que me haga sentir bien. Y esto es inalcanzable, ¿sí? Pero es más una idealización que después cuando cuando la persona siente que tiene una relación de pareja normal, que la persona va a trabajar, que tiene amigos, que necesita estar tiempo solo, como cualquier tipo de vínculo, la persona que tiene este esquema más disfuncional siente que no tiene su objeto de adicción, ¿sí? Y puede empezar a desplegar estas conductas que muchas veces son muy problemáticas, ¿sí? Que ahí es donde entra esto de que se etiqueta como chantaje, ¿sí? Pero quiero que se entienda que la función que tiene es
tratar la persona de calmarse y de tener cerca al ser que le hace sentir bien. Y ahí no tiene tanto en cuenta los sentimientos del otro y no es muy habilidoso en cómo hacerlo, ¿sí? Muy interesante, ¿no, Ezequiel? La verdad. Es muy interesante. Yo, mientras estás hablando, Juan Pablo, perdona, pero mientras estás hablando me voy captando cada cosa profesionalmente que estás hablando y creo que es una forma muy clara, Ezequiel, ¿eh? No, la verdad Creo que es muy claro lo que él está hablando. Así, yo lo puedo entender, creo que la gente ya va a mandar mensaje. Es de una forma muy objetiva y muy rápida y la verdad que bastante clara, ¿no? Clarísimo. Y tocando lo que es el tema del autocuidado, Pablo, como para ir cerrándolo, ¿no? Este tema. ¿Cómo esta persona que lo tiene, viste, este tipo de abandono emocional, que está mal, cómo tiene que controlar este tipo de autocuidado como para no caer en estas emociones? Bueno, como decíamos, muchas veces cuando uno es chico va aprendiendo a cómo regular sus propias emociones, ¿sí? Sí. Y esto muchas veces se hace en relación con otra persona, ¿sí? El niño no puede por sí mismo defenderse, sino que necesita de otra Claro. persona que provea seguridad, protección. Y lo mismo pasa con el desarrollo de algunas funciones ejecutivas, como por ejemplo la atención, la memoria, la regulación emocional y la socialización. Uno necesita un ida y vuelta con otro que le enseña al propio niño cómo leer sus propias emociones, a ponerle un nombre, a identificarlas y a saber cómo gestionarlas y cómo regularlas, ¿sí? Qué nivel de intensidad emocional es apropiada para esta situación y cómo se responde cuando uno está sintiendo esta emoción, ¿sí? Cuando uno experimenta abandono emocional de niños, muchas veces no tiene este aprendizaje, ¿sí? Entonces, a Claro. veces un adulto puede directamente no saber qué emoción está sintiendo, directamente decir me estoy sintiendo mal y no saber si es tristeza, si es enojo, si es frustración, o sea, qué emoción es, ¿sí? Entonces, primero hay un set de habilidades de regulación emocional que muchas veces se trabajan con otra persona, ¿sí? La idea básica sería aprender primero a distinguir dónde se siente en el cuerpo la emoción que estoy sintiendo, ponerle un nombre, entender cómo me hace pensar y qué tipo de cosas me impulsa a hacer, cómo me siento después cuando hago esas cosas y qué cosas alternativas yo podría hacer. Y también aprender a cuestionar estos pensamientos que vienen con esta emoción. Como decíamos, muchas veces viene este pensamiento del abandono, y muchas veces es un abandono imaginario. Entonces es importante aprender a cuestionar estos pensamientos. Este es un set de habilidades de regulación emocional. Otras cosas que pueden ir haciendo mientras tanto, porque este set se trabaja mejor muchas veces en psicología. Claro. Otra cosa que pueden hacer mientras tanto es, bueno, como decíamos, muchas veces empezar a trabajar esta dependencia, es decir, una persona siente que existe en relación con otro, entonces se empieza a trabajar algunas cosas que las personas pueden ir haciendo mientras está sola, ¿sí? Ya sea que esté en pareja o no, digo, cuando cuando la pareja está trabajando, cuando está sola, por ejemplo, Claro. empezar con un hobby, cambiar, por ejemplo, la manera en que uno se viste o cambiar el peinado, empezar a jugar con la propia imagen, encontrando una imagen que le guste a uno y no necesariamente a otros. Retomar contacto con viejas amistades o retomar, por ejemplo, viejas actividades que se perdieron al haber empezado esta nueva relación de pareja, tener momentos, por ejemplo, para no descuidar la higiene, poder bañarse, tener momentos de relajación, cuidar la propia alimentación, tener una alimentación balanceada, poder practicar la actividad física. Son todas cosas que le dan brindando espacios a las personas para poder autodescubrirse en un sentido, poder descubrirse cómo es como persona cuando no está en un vínculo de pareja con otro, ¿sí? Y de paso van generando una rutina que da algo de estabilidad para que la persona no sienta que el mundo se viene abajo cuando la pareja no está disponible de manera imaginaria o de manera real, Claro. ¿sí? Eso es como un set de habilidades de autocuidado, ¿sí? Qué importante esto, Pablo, la verdad, y de nuestra parte nosotros te lo queremos agradecer, el hecho de que, como lo decís ahí hace un ratito, lo puedas explicar para toda la gente, ¿no? De una forma que todos podamos comprenderlo y entenderlo. Y si alguna persona que nos acompaña de repente, viste, quiere entrar en contacto con vos, con el equipo, acá nosotros tenemos, ¿no? Sos coordinador del equipo de psicólogos TCC, alguna persona que quiere entrar en contacto ya sea con vos o con el equipo, ¿a través de qué forma, de qué manera pueden hacerlo? Bueno, nos puedes contactar a nuestro equipo de psicólogos profesionales, todos basados en terapia basada en evidencia, a través de Instagram, donde es @psicólogostcc, o también a través de nuestro sitio web, www.psicologostcc.com, o también nos puede bueno, encontrar por mail, equipo.psicologostcc@gmail.com. ¿Sí? Buenísimo. Y te quería agradecer también por brindar este espacio para poder psicoeducar sobre un tema tan importante, ¿sí? La verdad que para nosotros es bueno tocar estos temas que ayudan a la sociedad
y el apoyo de ustedes, la verdad, es buenísimo, ¿eh? De nuestra parte, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos en una próxima oportunidad estar juntos conversando de temas así que ayudan a todos, ¿eh? Muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, Pablo, chau, chau, buenas noches. Buenas noches. Chao.